La fotografía muestra el rostro de Juan Pablo II. Es la noche del 3 de octubre de 1992, en el estudio de Saturday Night Live, en Nueva York. Las cámaras transmiten en directo para millones de personas. Sinéad O'Connor, 25 años, acaba de terminar de cantar. Pero no ha sido una canción cualquiera. Ha elegido War, de Bob Marley, y la ha interpretado a capela. Solo su voz y el silencio del estudio. Pero ha cambiado la letra. Donde Marley hablaba de racismo, ella ha introducido otra palabra: abuso infantil. Durante el ensayo previo había mostrado a cámara la foto de un niño refugiado. Los productores no esperaban nada fuera de lo previsto, pero Sinéad llevaba algo más consigo esa noche: una fotografía del Papa oculta entre sus pertenencias. Al terminar la canción, sostiene la imagen frente al objetivo. La mira a cámara, pronuncia una palabra: evil, maldad, y rompe la foto en varios pedazos. Y luego añade: fight the real enemy, lucha contra el verdadero enemigo. Los fragmentos caen al suelo del estudio. Y lo que sucede a continuación es un vacío. El público no aplaude, no abuchea, no emite sonido alguno. Es un silencio denso que la transmisión arrastra durante unos segundos que parecen más largos de lo que son. En los días siguientes llegarán las llamadas de indignación, las quemas públicas de discos, las emisoras que retiran sus canciones, las burlas en televisión. Una semana después, Joe Pesci presentará el mismo programa, sosteniendo la fotografía reconstruida con cinta adhesiva, y dirá que de haber estado allí le habría dado una bofetada. Pero en ese instante preciso no hay bofetada, no hay grito, no hay explicación. Solo hay una mujer que acaba de rasgar la superficie de lo decible y una industria que a partir de ese segundo ya no sabrá qué hacer con ella. El gesto no fue improvisado, fue planeado. Sinéad sabía lo que iba a hacer y lo había decidido porque algo en ella, una convicción o una historia o una herida, no podía seguir callado. Lo que vino después es conocido: la cancelación, el escarnio, la retirada progresiva. Pero lo que importa ahora no es solo el castigo, sino lo que había antes de ese instante. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía su voz? ¿Por qué eligió romper justo eso? ¿Y por qué el mundo no estaba preparado para escucharla? Antes del escándalo, antes de los discos, antes de la cabeza rapada y la foto rota, hubo una casa en Glenageary, un suburbio de Dublín. Allí nació Sinéad Marie Bernadette O'Connor, el 8 de diciembre de 1966. Tercera de 5 hermanos. Sus padres, Sean y Marie, se habían casado jóvenes. La relación era tormentosa. Cuando Sinéad tenía 8 años, se separaron. Y lo que siguió fue un litigio judicial por la custodia. Los niños quedaron inicialmente con la madre, pero algo ocurría dentro de esa casa. Marie O'Connor era una mujer profundamente infeliz, propensa a la violencia física y emocional. El juez que intervino en el caso calificó su conducta de extremadamente bárbara y otorgó la custodia al padre. Sinéad, sin embargo, volvió con su madre, y años después lo explicó con una frase sencilla: amas a tu madre, no importa cómo sea. Esa decisión significó seguir expuesta a un entorno donde el afecto y el castigo se confundían de forma impredecible. La misma boca que aprendió a rezar en la Irlanda católica, aprendió también a callar lo que ocurría puertas adentro. La calle fue una vía de escape, también el robo. A los 15 años, tras acumular faltas escolares y pequeños hurtos, fue internada en Angrenán, en Dublín, una institución para mujeres jóvenes atravesada por la misma lógica de disciplina y encierro que marcó a tantas instituciones irlandesas de la época. Allí, una monja observó algo en aquella adolescente rebelde: su interés por la música. Le compró una guitarra y le puso un profesor. Ese gesto mínimo, unas manos que tienen un instrumento en lugar de otro castigo,
cambió el curso de una vida. Una voluntaria del centro tenía un hermano en la banda Intua Nua. Sinead grabó una canción con ellos, Take My Hand. Era demasiado joven para unirse al grupo, pero aquella primera experiencia confirmó algo. Su voz tenía un lugar. Luego vino un internado en Waterford, un profesor que la animó a grabar una maqueta, la formación de la banda Tonton McCune, el traslado a Londres. Y siempre, de fondo, la misma contradicción. El sonido más puro brotando de una geografía de desamparo. A los 18 años, su madre murió en un accidente de auto. Sinead quedó devastada. La relación entre ambas había sido una herida constante, pero el duelo fue real. Había perdido a la figura que más daño le había hecho, y también a la única que ocupaba ese lugar irrepetible. La voz que estaba a punto de darse a conocer al mundo ya cargaba con todo eso. En 1987, Sinead O'Connor publicó su primer disco, The Lion and the Cobra. La crítica lo recibió con entusiasmo. Su voz era difícil de clasificar. Podía ser frágil y feroz en la misma frase. Pero mientras la música sonaba, la industria discográfica miraba otra cosa: su aspecto. La compañía quería que llevara melena larga y minifalda y tacones. Quería que fuera deseable, según las reglas del mercado. Que se pareciera a lo que se esperaba de una mujer joven con talento. Que entrara en el molde. Y Sinead respondió rapándose la cabeza. No fue solo un gesto punk, fue una negativa. Una desobediencia deliberada a la mirada que pretendía moldearla. La industria quería empaquetar la fragilidad. Ella decidió volverla indócil. El cráneo rapado se convirtió en una declaración de principios. No era un rechazo a la feminidad, sino un rechazo de la feminidad impuesta como mercancía. Sinead se quitó el pelo y con eso se quitó de encima la posibilidad de ser leída como objeto. El cuerpo como campo de batalla. Lo que el ojo quiere contra lo que el ojo recibe. Esa imagen, de la cabeza desnuda y los ojos grandes y la voz quebradiza, acompañó el éxito masivo que llegó 3 años después, en 1990, con su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven't Got. El título era ya en sí mismo una declaración. Y el disco incluía una canción que Prince había escrito para otra persona, Nothing Compares to You, y que en su voz se transformó en un duelo, expuesto sin protección. El videoclip, dirigido por John Maybury, mostró algo inusual en la cultura pop. Una mujer que lloraba frente a la cámara, sin maquillaje excesivo, sin coreografía, sin la mediación de un personaje. Solo un rostro, solo una voz, solo 2 lágrimas que parecían convertir una canción de abandono amoroso en algo más antiguo, una pérdida que no encontraba nombre. La canción arrasó las listas, pero la industria seguía sin saber dónde colocarla. Podían tolerar su voz, no podían tolerar su autonomía. La cabeza rapada seguía siendo un recordatorio incómodo. Esta mujer no iba a dejarse esculpir. Sinead O'Connor escribía sus canciones como quien escribe cartas personales que luego son leídas en público. No había distancia entre la letra y la vida. El dolor, la furia, la pérdida, la maternidad, la fe, todo aparecía sin demasiada mediación. Esa falta de ficción era su principio estético y a la vez su condena. Troy, lanzada en 1987, fue un primer aviso. Durante años pudo escucharse como una canción de amor romántico, pero Sinead reveló más tarde que se trataba sobre su madre. 6 minutos y medio de intensidad creciente, con ecos de Yeats y un aullido final que ningún formato radiofónico convencional podía contener. Era la carta de presentación de un artista que no estaba dispuesta a disimular. Mandinka fue otra declaración de independencia. No conozco la vergüenza, cantaba. No siento dolor. La primera afirmación era una forma de rebelión, pero
La segunda era casi una máscara transparente. Luego vino Nothing Compares to You y después canciones como The Last Day of Our Acquaintance, donde narró el final de una relación con la precisión de quien atraviesa un pasillo, sabiendo que ya no hay regreso. En 1994, después del escándalo de Saturday Night Live, publicó Universal Mother. De ese disco salió Thank You for Hearing Me, una canción escrita tras la ruptura con Peter Gabriel y construida como una letanía de gratitud que también contiene desgarro. Gracias por escucharme. Gracias por romperme el corazón. Gracias por destrozarme. Ahora tengo un corazón más fuerte. Cada canción era una forma distinta de exposición. Furia, pérdida, súplica, despedida, gratitud. No escribía desde la distancia del cronista, ni desde el oficio frío del compositor profesional. Escribía desde la urgencia de quien necesita decir algo, porque callarlo duele más. La autoría sin máscara no era una pose, era una forma de estar en el mood. La noche del 3 de octubre de 1992, Sinéad O'Connor no improvisó. Durante los ensayos de Saturday Night Live, había mostrado a cámara la foto de un niño refugiado, y los productores no sospecharon nada. Pero Sinéad llevaba consigo otra imagen, una fotografía de Juan Pablo II que había guardado durante años, desde que la recortó de una revista tras la muerte de su madre. Había una razón precisa para ese acto. En Irlanda, los casos de abuso sexual infantil por parte de miembros de la Iglesia Católica empezaban a salir a la luz. Algunas víctimas, ya adultas, habían decidido llevar a los tribunales a sacerdotes concretos. Sinéad sostenía que la jerarquía eclesiástica estaba colaborando con el silencio. Como superviviente de abuso infantil, podía reconocer el horror de lo que se estaba haciendo a otros supervivientes. Eligió cantar War, de Bob Marley, a capela. Lucha contra el verdadero enemigo. El gesto no era contra la fe católica, era contra la corrupción de lo sagrado. Sinéad no estaba destruyendo simplemente un símbolo religioso. Estaba denunciando el encubrimiento institucional de crímenes cometidos contra niños. Para ella, aquello no era una provocación de artista pop. Era un acto moral, nacido de una exigencia espiritual. Pero el mundo no estaba preparado para escucharlo. La Iglesia Católica gozaba todavía de una autoridad enorme. La palabra de una cantante irlandesa de 25 años no podía competir con siglos de poder institucional. La respuesta fue inmediata y feroz. Llamadas indignadas, discos quemados, canciones retiradas, burlas televisivas, caricaturas que la presentaban como una lunática. Tendría que pasar casi una década. En enero del 2002, la investigación del Boston Globe sobre los abusos sexuales encubiertos por la jerarquía católica en Boston llevó el tema al centro de la conversación pública en los Estados Unidos y abrió una cadena de revelaciones internacionales. La institución, que en 1992 parecía intocable, empezó a ser investigada de forma sistemática. Lo que Sinéad había señalado con una foto rota y una canción de Bob Marley quedó confirmado por la evidencia. Ella había hablado cuando hablar costaba el descrédito y pagó ese precio. Lo que vino tras el gesto fue una cancelación metódica. No hubo un solo episodio, sino una acumulación de exclusiones. Conciertos suspendidos, emisoras que retiraron sus canciones, puertas que se cerraron en la industria estadounidense. Sinéad O'Connor, que 2 años antes había protagonizado uno de los éxitos más rotundos del pop mundial, pasó a ser una figura tóxica para el mercado. El vacío no fue solo profesional. Durante meses, su imagen fue objeto de burla sistemática. Los programas de humor la caricaturizaban. Los columnistas la tildaban de loca, de desequilibrada, de ingrata. No se discutía lo que había querido denunciar. Se discutía su cordura. Y el mensaje quedó sepultado bajo el ruido del escándalo. Ese mismo año, en un concierto homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden, el público la abucheó de forma ensordecedora.
Ella permaneció en el escenario, de pie, mientras los gritos arreciaban. Y luego, en lugar de cantar la canción prevista, entonó War, de nuevo, como había hecho en SNL. No se defendió, no pidió disculpas, simplemente repitió el gesto. La sala no entendió nada. La soledad de quien señala algo que nadie quiere mirar se instaló en su vida de forma gradual. El teléfono sonaba menos. Las invitaciones desaparecieron. Los contratos no se renovaron. Sinéad siguió publicando discos, pero el centro de la industria musical le había retirado la palabra. Pero lo más doloroso no era solo el castigo, sino la injusticia estructural que lo sostenía. Durante los años siguientes, otros artistas harían declaraciones políticas con mucho menos costo personal. Pero Sinéad había tocado un nervio especialmente protegido: la Iglesia Católica, su poder simbólico y su impunidad. Señalar eso en 1992 era violar un tabú, y el precio de violar un tabú es quedar fuera de la conversación. Cuando las investigaciones confirmaron lo que ella había denunciado, nadie le pidió disculpas de manera proporcional al daño. No hubo una rehabilitación pública equivalente al escarnio. Simplemente se pasó página. El precio de tener razón antes de tiempo es que cuando por fin el tiempo te alcanza, ya nadie recuerda que hablaste primero. En 1999, 7 años después de romper la foto del Papa, Sinéad O'Connor fue ordenada sacerdotisa por el obispo Michael Cox, un religioso católico independiente no reconocido por Roma. Adoptó el nombre de Madre Bernadette Marie. El gesto desconcertó a muchos. La mujer que había denunciado la iglesia no solo no había abandonado la fe, sino que se integraba en una estructura sacerdotal. Pero para ella era coherente. Romper la imagen del Papa no significaba romper con Dios. Significaba exigir coherencia a quienes decían representarlo. La espiritualidad de Sinéad fue constante y heterodoxa. Estudió teología por su cuenta. Leía la Biblia. Hablaba de Dios con naturalidad. En sus entrevistas a menudo citaba pasajes bíblicos o conceptos religiosos, con la familiaridad de quien ha pasado horas en esa conversación. No era un artista que usara la religión como estética. Era una creyente que usaba la música como plegaria. En 2018 se convirtió al Islam y cambió su nombre legal a Shuhada Sadakat. El anuncio fue recibido con perplejidad por parte del público, pero quienes habían seguido su trayectoria podían reconocer un hilo conductor: la búsqueda de una relación directa con lo sagrado, sin la mediación de una institución que hubiera traicionado su propósito, era una constante en su vida. La niña que rezaba en la Irlanda católica mientras callaba lo que sufría en casa era la misma mujer que décadas después seguía buscando un espacio donde la fe no estuviera contaminada por el poder, el silencio o la complicidad. Su relación con lo sagrado no era rechazo, era una exigencia de coherencia radical. La imagen de Sinéad como enemiga de la religión es un malentendido. Ella nunca atacó la fe de los creyentes. Atacó la corrupción de la jerarquía. Denunció el encubrimiento de crímenes. Señaló la distancia entre lo que la iglesia predicaba y lo que la iglesia permitía. Pero siguió necesitando rezar. Siguió necesitando un lenguaje para dirigirse a lo que nos trasciende. Su crítica no era la del ateo que niega, era la del creyente que reclama. En 2007, Sinéad O'Connor reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar. Años después, habló también de estrés postraumático complejo, derivado de los abusos físicos y emocionales sufridos durante la infancia. No eran etiquetas abstractas. Describían una realidad que ella había intentado gestionar durante décadas sin un nombre clínico que la contuviera. Sus crisis fueron públicas, a veces en entrevistas, donde su fragilidad resultaba incómoda de presenciar. Otras en cancelaciones repentinas, ingresos hospitalarios o mensajes publicados sin filtro. Durante años la prensa y parte del público leyeron esos episodios como excentricidad,
como espectáculo, como confirmación de que Sinéad era simplemente una mujer desequilibrada. El gesto de 1992 quedaba así cómodamente explicado. No era una denuncia, era locura. Pero el diagnóstico puede iluminar el sufrimiento sin desautorizar la verdad que se estaba diciendo. Sinéad había anunciado el encubrimiento de abusos con plena conciencia de lo que hacía. Había escrito canciones de una lucidez emocional poco común. Había articulado una crítica espiritual coherente. Su fragilidad psicológica no invalida esa lucidez. Ambas conviven, incómodas, sin anularse. Lo que el diagnóstico sí permite comprender es el costo de esa vida. La intensidad de sus canciones no era actuación. La sensibilidad extrema que la llevó a llorar en un videoclip o a romper una fotografía en directo era la misma que en otros momentos la dejaba sin defensas ante el sufrimiento propio y ajeno. No hay un genio maldito en esta historia. Hay un cuerpo que habló durante años un lenguaje de dolor y que cuando recibió un nombre clínico ya llevaba demasiado tiempo siendo juzgado. En sus últimos años, Sinéad O'Connor encontró en las redes sociales un espacio sin mediación. Facebook, sobre todo. Allí publicaba videos, mensajes, reflexiones, peticiones de ayuda. La misma falta de filtro que había marcado su música se trasladó a un formato donde la intimidad se volvía pública sin protección. A veces eran grabaciones en una habitación de hotel. A veces, confesiones sobre su estado mental, sobre la soledad, sobre sus hijos. En 2017, desde un motel de Nueva Jersey, publicó un video donde decía que estaba sola, que su familia la había abandonado, que solo importaba mientras cantaba. El video le dio la vuelta al mundo. Muchos lo vieron como un espectáculo incómodo. Otros intentaron ayudarla. El hecho es que aquel grito no estaba mediado por una canción ni por un escenario. Era un auxilio lanzado a una cámara de teléfono. Lo que allí ocurría no era nuevo. Sinéad siempre había usado su voz para decir cosas que otros preferían callar. Lo que cambiaba era el contexto. Ya no había industria, ni productor, ni entrevistador. Solo ella y una ventana digital abierta a millones de desconocidos. Un púlpito sin muros, sin congregación fija, sin autoridad eclesiástica. Un espacio donde la fragilidad y la lucidez se presentaban juntas. Esa exposición provocó incomodidad, rechazo, pero también ternura. La dificultad de distinguir entre el grito artístico y el grito de auxilio no era un problema de quien gritaba, era una dificultad de quien miraba. Y en esa confusión, Sinéad siguió hablando, porque hablar era lo único que sabía hacer cuando el silencio dolía más que la exposición. El 26 de julio de 2023, Sinéad O'Connor fue encontrada sin vida en su apartamento del sur de Londres. Tenía 56 años. La noticia desencadenó un reconocimiento masivo. Tributos, artículos de portada, retrospectivas televisivas, disculpas tardías. Muchas de las mismas voces que durante años la trataron como una paria cultural declararon ahora que había sido una visionaria, que siempre había tenido razón. El gesto fue reparador a medias. Por un lado, confirmó lo que sus seguidores siempre habían defendido, que su denuncia de 1992 era justa, que su música era extraordinaria, que su valentía merecía ser honrada. Por otro lado, reveló la inercia de una cultura que solo reivindica a sus disidentes cuando ya no pueden responder. Las disculpas llegaron cuando Sinéad ya no podía oírlas. Pero la pregunta que su vida deja abierta no se resuelve con homenajes póstumos. Es una pregunta más incómoda, más viva, más urgente. ¿Qué hacemos con quien dice la verdad antes de que estemos preparados para escucharla? ¿La ridiculizamos? ¿La aislamos? ¿La patologizamos y luego le dedicamos un obituario elegioso? La grieta que Sinéad instala no está en su legado musical, que permanece intacto, de hecho, sino en nuestra capacidad colectiva de tolerar la disidencia sin destruir al disidente. Su catálogo sigue disponible. Las canciones
idénticas a como eran antes. Pero la experiencia de escucharlas ahora tiene un peso distinto, porque ya no es posible fingir que aquella voz solo estaba cantando. La costa irlandesa al amanecer, el pueblo de Bray, al sur de Dublín, donde Sinead vivió durante años. El mar de Irlanda golpea las piedras con una cadencia antigua. Desde la ventana de su casa, ella miraba esa misma franja de agua, ese mismo cielo cambiante. En algún lugar, ahora, su voz suena en un tocadiscos, o en el altavoz de un teléfono, o en la memoria de alguien que la escuchó una sola vez y ya no pudo olvidarla. Nothing Compares to You, quizás, pero también Troy, Mandinka, Thank You for Hearing Me. Canciones que ya no pertenecen a ninguna polémica, solo a quien las necesita. La voz de Sinead O'Connor no pide permiso para permanecer. No necesita que la reivindiquen. Simplemente sigue ahí, rasgada, disponible. Y sin embargo, algo queda flotando después de apagar el reproductor. Una pregunta que no se disipa con el último acorde. Tal vez escuchar a Sinead O'Connor de verdad no sea solo volver a poner su voz en alto. Tal vez sea preguntarse a quién estamos bajándole el volumen ahora. ¿A quién estamos pidiendo sin decirlo que cante más bajo, que denuncie más tarde, que no rasgue la superficie de nuestra comodidad? Gracias.